Mis hermanos y amigos, les invito a que abran su Biblia en el libro de Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29. Vamos a estar, mis hermanos, en este pasaje del versículo 29, versículo 1, mejor dicho, hasta el versículo 35. Mis hermanos y amigos, creo que nosotros todos tenemos planes, ¿verdad que sí? Tenemos metas, tenemos propósitos que son los que nos mueven y creo que son incluso los que nos motivan a levantarnos de nuestras camas. Y son las que te motivan incluso yendo un poco más amplio de lo que se está diciendo, a quizás desear quedarte en este país, como también puede ser irte del país. Y cada día que te levantas piensas en algo. Y eso es algo que tú piensas constantemente. Eso define las decisiones que tú tomas, la forma como te comportas, cómo vives. Porque es algo que tú amas, es algo que tú deseas de todo corazón. Y mi hermano y amigo, no sé en verdad qué es lo que te mueve o te impulsa a levantarte cada mañana, qué es lo que te motiva realmente a hacer todas las cosas. Pero yo espero en el Señor que sea Dios, eso es lo que nos mueva. Que el amor a Dios nos haga entregarlo todo y que nos permita vivir para Él. Y eso dirá, pero ¿por qué dices que esperas que sea así? Porque, hermano, lo que veremos en esta mañana es como los propósitos de Dios no fracasan. Aun cuando los medios que Dios usa, porque Dios usa al hombre pecador, los medios que Dios usa son llenos de errores, de flaquezas, de debilidades. Sin embargo, Dios los usa. Siendo pecadores, siendo rebeldes, siendo inconsistentes, al vivir en muchas ocasiones alejados de su llamado de parte de Dios. Sin embargo, vemos la verdad que da esperanza al cristiano, o espero que te dé esperanza a ti, mi hermano, de que sin embargo, el plan y el propósito de Dios no fracasa. Se cumple, se sigue cumpliendo. Cuando nosotros hacemos un plan y planificamos algo, ¿qué hacemos? Además de obviamente tener un propósito, una meta para hacer las cosas. Prevenir quizás esas situaciones que ponen en peligro el cumplimiento de tu meta, de tu propósito. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque queremos completar nuestra tarea. Quizás decimos, bueno, necesito hacer un trabajo muy largo, una tesis, y comienzas a decir, bueno, tengo que buscar el momento en el día en el cual no tenga de muchas distracciones, en el cual quizás todos estén durmiendo, o al menos me levanto muy temprano. No sé, voy a apagar el teléfono, desactivo las redes sociales y voy a hacer mi trabajo. ¿Pero por qué? Porque considera que esas circunstancias pueden atentar con el cumplimiento de tu labor. Déjame decirte, mi hermano, que nada, absolutamente nada, ni siquiera tú y yo, pondrá en peligro, ni siquiera en peligro o en duda, las metas de Dios. No van a fracasar. Y en este punto viene un gran debate en donde decimos sobre la soberanía de Dios, responsabilidad humana, cómo conviven esas dos realidades. Bueno, vemos por la palabra de Dios que ya Dios había decidido hacer algo. Este será una gran nación. Ese es el meta y el propósito de Dios. Y veremos cómo se cumple. Sin embargo, en el proceso nos damos cuenta de que hay pecados y además de pecados, consecuencias por causa del pecado.
Así que mi hermano, el hecho de que Dios controle todo y que su plan se lleve a cabo, no anula tu responsabilidad. Así que quisiera yo en el Señor que de forma correcta puedas entender lo que hoy se va a decir acá. Porque no decimos por medio de este mensaje, uno quisiera que tú entendieras que se trata entonces de pecar o de hacer lo que sea porque Dios va a cumplir lo que prometió a mi vida. Sí, Dios va a cumplir lo que Dios prometió a tu vida. Dios cumplirá su pacto, Dios cumplirá su promesa si tú eres parte de Él. Pero las consecuencias, mi hermano, las vas a tener que pagar. No es una ira eterna, pero sí una ira temporal. Y es lo que veremos en este pasaje. Que en medio de la soberanía de Dios hay pecado y que ese pecado trae consecuencias. Pero que hay una esperanza para nosotros de que Dios es fiel y que no hay nada que atente contra su plan. Eso es lo que yo quisiera, mi hermano, que usted entendiera esta mañana. ¿Cuál es el título de este sermón? Debido a lo que vamos a hablar es cumplimiento en el caos. Cumplimiento en el caos. Sí, literalmente, la palabra de Dios se cumple en medio del caos. En medio del desastre del hombre. Y esto lo ha dividido en 4 sesiones, 4 estructuras. Del versículo 1 al versículo 12, vamos a ver una cita, ¿sí? Una cita entre un hombre y una mujer. Y lo maravilloso es darse cuenta cómo Dios mismo es el que la agenda. Así que el título de esta primera división es una cita bajo providencia. Cita bajo providencia. Y la segunda división o parte de este sermón vemos a un Labán que recibe la noticia de Jacob. Entonces él se apresura a atenderle, a recibirle. Y luego le hace una pregunta. ¿Acaso no vas a cobrar? Así que mi hermano, en esta división veremos un trato. Un trato que de hecho Labán acepta. Así que veremos del versículo 13 al 19 un trato. Un trato. Eso es lo que veremos ahí en esa segunda división. Y del 20 al 30, luego de ver este trato que hay entre Labán y su sobrino Jacob, veremos un gran engaño. Un gran engaño. Tercera estructura. Y por último, hijos de la rechazada. Hijos de la rechazada, del 31 al 35. Ahora sí, mis hermanos, los invito a que me acompañen a leer la primera estructura de este pasaje. Dice la palabra del Señor. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban a las ovejas, y volvían la piedra sobre la roca del pozo a su lugar. Y le dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y le dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y le dijo: ¿está bien? Y ellos respondieron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día. ¿No es tiempo todavía de recoger el ganado? No es todavía tiempo de recoger el ganado. Abrevá las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevamos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora.
Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Amén. Cuando leemos este pasaje, lo más llamativo es cómo suceden las cosas. Incluso es tan llamativo que quizás usted puede por momentos pensar que está leyendo no solo una novela creada por un hombre, ¿no? Donde todo parece perfecto, donde las situaciones encajan perfectamente para que dos personas se encuentren y se enamoren. Pero déjame decirte que no es una novela, es un hecho narrado, un hecho histórico narrado por Moisés. ¿A quién? Al pueblo israelita. Y lo primero que vemos en esta división es que dice, siguió luego Jacob su camino. Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a decir o lo que vamos a ver ahora? Mi hermano, lo que quiere decir es que en la providencia de Dios, Dios controlando todo, también hay una importancia en la responsabilidad que tú tienes como cristiano, que yo tengo como hijo de Dios. Dios había provisto hacer algo con Jacob y Jacob, mi hermano, corre hacia esa dirección. ¿Recuerda lo que vimos hace un domingo? ¿Recuerdas el sueño de Jacob donde había una escalera donde ángeles bajaban, ángeles subían? ¿Recuerdas el trato que Jacob de alguna manera hace con Dios? Dice, y Jacob hizo voto. Hermano, Jacob estaba tirado, no sé, quizás cansado, agotado, con mucho miedo. Recuerda, Jacob hace poco era un hombre consentido por su madre. Lo tenía todo, estaba cómodo. Dice la palabra que estaba en las tiendas mientras Esaú iba, llevaba sol todo el día y estaba cazando. Y Jacob, tranquilo, en el cuarto, con aire, computadora, un televisor, con Netflix. Tenía todo, hermano, estaba cómodo. Y ahora vemos a Jacob en medio de la nada, no sabiendo a dónde ir, no sabiendo qué le va a pasar, si lo van a matar. Y de repente recibe este sueño, que es una confirmación de Dios, de parte de Dios a Jacob, que le dice, yo estoy contigo. Mi hermano, Jacob es energizado por esta experiencia. Y Jacob se levanta y sigue luego, o sea, continúa su camino creyendo y confiando en que realmente Dios estaba con él. En el hebreo la palabra siguió tiene una connotación que es levantar los pies. O sea, literalmente Jacob estaba rendido, postrado, no solamente su cuerpo, sino también su alma. Y sin embargo, Dios lo levanta. Él levanta sus pies y comienza a andar hacia la dirección donde la providencia de Dios le daría un encuentro como este. Y dice la palabra del Señor que Jacob iba caminando, no sabía a dónde ir, y de repente se encuentra con un lugar, dice acá un pozo en el campo, y comienza el narrador, en este caso Moisés, a explicar el contexto. Dice que era un pozo donde había una roca muy grande, que era la que tapaba el agujero, literalmente lo tapaba, y que en ese lugar se reunían muchos rebaños. ¿Por qué? Porque hacía falta, mi hermano, una buena cantidad de personas para mover esa piedra, era muy pesada. Cuando dice aquí la palabra gran piedra, quiere decir que es una piedra de gran volumen, es una piedra demasiada, pero demasiada pesada. Y sabes, las piedras no son de anime, no son de papel, literalmente pesan. Y recordando un poco lo que se hacía hace un tiempo acá detrás de esta iglesia,
donde varones de Dios, hermanos, sacamos piedra a la quebrada para que el agua fluyera. No fue nada fácil, pasamos varios días en eso. Y no era un hombre, eran varias personas, hombres, mujeres, incluso niños levantando piedritas. No es nada fácil. Pero dice la palabra que Jacob llega al lugar y lo que hace es preguntar, ¿quiénes son ustedes? Dígame de dónde son. Y de repente estos hombres, Jacob no sabía dónde estaba, a dónde iba, y le dicen a estos hombres, nosotros somos de Aram. Y Jacob dice, ya va, ok. ¿Y ustedes conocen a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, lo conocemos. Increíble, o sea, Jacob viene perdido y la mira persona a cual le pregunta, le dice, sí, yo conozco al que estás buscando. Hermano, esto no es casualidad, hermano y hermana, o amigo. Esto es providencia de Dios. No sé si Jacob se dio cuenta en ese momento que realmente Dios es el que le estaba guiando. Pero Jacob pregunta, y estos hombres dicen, sí, nosotros lo conocemos. Y Jacob para asegurar dice, y está bien, o sea, está vivo, está todo bien con él y su familia. Porque recuerda que la meta o el propósito de Jacob era hallar su familia y luego fructificar, dar fruto, dar hijos. Así que Jacob pregunta, ¿está bien? O sea, ¿está bien mi tío? Sí, está bien. La palabra aquí bien habla de prosperidad, o sea, está muy bien su tío. ¿Y qué sucede luego? Dice estos hombres, sí, él está bien. Y ellos dijeron, he aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. En segundos o minutos, ¿qué sucede? Jacob estaba perdido, pregunta a alguien, él le dice, yo conozco a tu tío, y de repente, mi hermano, se acerca Raquel, hija de su tío. O sea, no pudo ser en otros momentos, no, inmediatamente, Dios en su providencia, orquesta todo, el momento, el lugar, las circunstancias, para que Jacob se encontrara ¿con quién? Con Raquel, hija de Labán. Mi hermano, esta es una cita agendada por Dios mismo. Y si tú no crees esto, mi hermano, vas a cometer un grave error. ¿Sabes por qué? Porque creerás y pensarás, y vas a pensar que cosas como esta, como, bueno, casarse con alguien, como conseguir un trabajo, o el lugar donde vas a estudiar, o lo que vas a hacer mañana, son cosas que solamente son privadas tuyas. Tú decides qué hacer, cómo lo vas a hacer. Hermano, no. Reconoce la soberanía de Dios aún en lo más pequeño. Reconoce esto y verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque caminarás y vivirás para el propósito que Dios da a tu vida y no el que tú estás tratando de definir para ti mismo. Y cuando tú caminas en la dirección correcta, y no hablo de una dirección, Teresa, Caracas, México, Estados Unidos, no, hablo de la dirección que te lleva al propósito de Dios para tu vida. Tú verás la mano providencial de Dios obrando a tu favor. Jacob le dijo a Jehová, Señor, si tú me guías, si tú me guardas, si tú me cuidas, yo seré tuyo. Y aquí veremos, estamos viendo cómo realmente Dios cumple su palabra que le dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y sabes, esto tiene muchas implicaciones, pero una quizá la más sencilla es darse cuenta. Y claro que esta será un poco, digamos, exclusiva para un grupo de personas, pero los solteros y solteras deben permitirse ver cómo ellos no deben de forma intencional o preocupada o afanada buscar
esa sierva o ese siervo. Solamente descansa en la providencia de Dios. Porque el Señor sabrá cuál es el momento. ¿Sabes cuántos años tenía Jacob cuando halló a Raquel? 77 años. Así que soltero, todavía hay esperanza. No, te dice, no hermano, no, 77 es demasiado para mí. Pero cree y confía en la providencia de Dios. Deja de pensar de hallar la persona correcta. Piensa, yo soy la persona correcta. Y con la gracia del Señor y con su Espíritu Santo, trabaja y forja en ti un siervo de Dios o una sierva de Dios. ¿Por qué? Porque providencialmente Dios que permite acá la cita, pero no el matrimonio. Porque luego vemos lo que sucede luego. Hermano, todo está en la providencia de Dios. Así que descanse en ella y permite que sea Dios el que guíe cada uno de tus pasos. Y lo que vemos acá es que dice, versículo 9, que todavía Jacob estaba hablando con ellos. Y dice, y sucedió que mientras hablaban, Raquel llegó, se acercó. Pero lo interesante y lo peculiar es que, como decía Steve Lawson, no sé si es leer entre líneas, pero dice que cuando estos hombres le dicen a Jacob, mira Jacob, aquella que viene es Raquel y es hija de Labán, Jacob le dice a ellos, he aquí es aún muy de día, es muy temprano todavía, así que no es el tiempo todavía de recoger el ganado, así que denle agua y vayan y apacenten, como que váyanse, como que déjenos solos, un momento de privacidad. Pero ellos dicen, no podemos porque la piedra es muy pesada. Y en ese momento llega Raquel y dice la palabra, vio Jacob a Raquel. Hermano, esta palabra ver no es simplemente como que, bueno, pasó y vio. No, es detenerse. Detalladamente, Jacob se detuvo y contempló, vio a Raquel. Se quedó un momento, no sé cuánto tiempo, pero se quedó como pasmado. Ahí. No podía quizás ni moverse. ¿Y qué hace Jacob? Dice la palabra que vio Jacob a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre. Y luego, mira el orden, y luego ve las ovejas que traía. Es evidente el interés de Jacob por esta cuya providencia de Dios había traído Dios a este hombre. Y dice, luego se acercó Jacob y removió la piedra del pozo. ¡Wow! Algo que hacen 5, quizás 6 hombres, lo hace Jacob solito. Quita la piedra. Por momentos Jacob, por la pasión y el aprecio y el amor que ya tenía por esta mujer, se convierte en Sansón. Mueve una piedra muy pesada. Y no es lo único que Jacob hace por Raquel, como veremos. Hermanos, vemos luego que Jacob, dice la palabra, que besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y usted quizás puede decir, wow, Jacob se está quemando. Fue y besó a Raquel. O sea, todavía no había algo con su padre y fue y la besó. Este beso no es cualquier beso. En la costumbre, allá en ese tiempo, y aún todavía en muchas costumbres, el beso en la mejilla es una muestra de respeto y de aprecio. Incluso a veces hasta un saludo en muchos lugares. Incluso aquí se usa un poco, ¿no? Besar a una chica en la mejilla es un saludo. Y viceversa. Así que aquí lo que vemos es que Jacob besa a Raquel, le saluda, le muestra su aprecio, su cariño como familia que era, y dice, alzó su voz y lloró. Jacob lloró, literalmente en sus mejillas comenzó a correr lágrimas. Mi hermano, esta es la conmoción o digamos el estado de emoción, de gozo
que tiene un hombre cuando ve la gloria de Dios. Quizás tú no puedas sentir nada porque tú dices, yo no soy Jacob. Pero medita un poco. Jacob no tenía nada, mi hermano, no tenía nada. Solamente la palabra de Dios. Y ahora en este momento sus ojos están viendo cómo la promesa de Dios se está haciendo realidad ante sus propios ojos. Jacob dice, wow, Señor, vengo, pregunto, dicen que conocen a mi tío y ahora aparece la mujer con la cual me voy a casar. Jacob llora, alaba al Señor porque estaba con él, porque vio la confirmación que él tanto estaba esperando. Dice, Jacob le dijo a Raquel que era hermano de su padre y le dice, yo soy tu familia, yo soy hijo de Rebeca. Así que dice la palabra que ella corrió y le dio las nuevas a su padre. Fue y le avisó a su padre lo que estaba sucediendo. Mi hermano, cuando meditamos en este pasaje, es imposible no reconocer cómo la mano de Dios, cómo el orquestar de Dios, cómo la providencia de Dios controla cada una de las cosas que suceden. Y sabes, al comienzo de este estudio, yo estaba quizás un poco recio, se me hacía difícil entender esta cita, esta unión. Pero cuando comencé a entender que realmente todo está bajo el control de Dios y la providencia de Dios, comienzas a entender, mi hermano, que no son casualidades lo que te sucede, lo que me sucede a mí. Todo es parte de la providencia de Dios. Y que puede quizás ser la persona con la cual te vas a casar, quizás puede ser un trabajo, quizás puede ser tus estudios, quizás puede ser tu familia. Sea lo que sea, mi hermano, Dios está en control de todo. Y esta verdad, mi hermano, es una verdad que el pueblo israelita necesitaba escuchar de parte de Dios. Y Moisés cuando escribe, mi hermano, le dice al pueblo, Dios está en control de todo. Todo está bajo su control. Todo está bajo control. Y el pueblo israelita era uno de aquellos que tenían miedo, acostumbraban a dudar de la promesa de Dios, del plan de Dios. Y Moisés les dice, mira cómo Dios orquesta todo. Porque es que no es que todo está a la deriva, no es que todo se está perdiendo. No, Dios está en control de cada una de las cosas. Y cuando Dios está en control de todo, ¿sabes qué hace Dios? Dios mueve todo e impulsa todo hacia su propia gloria. Es lo que Dios hace. Para la gloria de su nombre, todo se mueve. No hay nada que detenga su plan, ni siquiera el pecado del hombre, es lo que veremos ahora. Pero pasemos a la segunda escritura. Dice que Labán oyó estas noticias, las nuevas de Jacob, las noticias maravillosas. Y dice, corrió a recibirlo y lo abrazó, le besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. ¿Qué cosas? Nunca le comentó todo lo que había pasado con su familia, luego lo que pasó con su sueño. Le comenta todo. Jacob abre su corazón a su tío. ¿Y qué dice Labán? Y Labán dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de algo. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y le dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. ¿Qué vemos en esta escena? Porque esto es una narrativa, se cuenta una historia
Y tenemos varias escenas. Vimos la escena en la cual la providencia de Dios permite que haya una cita agendada por Dios mismo. Y luego ahora vemos, diga ya, el comienzo de la cara de la otra moneda, donde podemos ver la responsabilidad del hombre. En una cara está la divinidad de Dios, la providencia de Dios, y en el otro lado está la responsabilidad del hombre. ¿Y qué vemos, mi hermano? Lo que nos damos cuenta acá, claramente, es que Labán, luego de escuchar la narrativa o la historia de Jacob, él está convencido ahora sí que realmente este joven, es 17 años, este hombre era su familia. Dice, eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. O sea, tú eres parte de mi familia. Eres uno de los nuestros. Y dice que estuvo ahí durante un mes. Y lo que sucede durante un mes, mi hermano, es que Jacob, en ese mes en el cual estaba hospedado, trabajó con su tío, quizás apacentaba los rebaños, quizás estaba pendiente nuevamente de mover la roca, o quizás organizaba las cosas de su tío, sus negocios. No sé realmente, no podemos saber realmente qué hacía Jacob en la gran empresa de Labán. Pero sí es claro que luego de este mes, ¿qué hace Labán? Labán dice, no, esto no está bien. O sea, él es mi sobrino, es mi familia. Él no es un esclavo, él tiene que recibir algún beneficio. Así que le dice, por ser tú mi hermano me servirás de balde. O sea, tú no vas a recibir un sueldo, Jacob. Dime cuál será tu salario. Labán le dice a Jacob, dime cuánto vas a cobrar por el trabajo que estás haciendo. Y aquí, entre paréntesis, Moisés señala y dice, Labán tenía 2 hijas. O sea, no solamente era Raquel, era también Lea, la hija de Labán, y era su hija mayor. Y este pequeño paréntesis es importante por lo que luego sucede. Pero mira lo que sucede. Dice la palabra del Señor que Jacob amó a Raquel. Jacob quería a esta mujer. Y dice incluso, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Qué está diciendo Jacob? Jacob está diciendo a su tío, ¿sabes, tío? Ok, está bien, vamos a hacer un trato. Mi salario va a ser Raquel. Y el precio y el valor será todo lo que tú me pagarías en 7 años. Ese será la lote. Será el valor que yo daré a cambio de tu hija. Y quizás este tipo de negocios o tratos parecen un poco escandalosos para nosotros y un poco extraños. Pero en ese tiempo, mi hermano, y todavía en muchas culturas o naciones como de árabe o estas regiones aledañas, se tiene todavía a hacer esto. Cuando se va a casar un hombre con una mujer, se le tiene que dar a los padres una lote, o sea, dar como un regalo. Es como si estuvieras dando algo de valor a cambio de la hija de ese hombre de hogar, de ese varón. Así que lo que sucede acá es algo que tradicionalmente sucedía. Pero lo interesante acá es quizás hacer referencia al versículo 16, donde dice que Labán tenía 2 hijas, pero era una muy distinta a la otra. Porque dice que Lea, la mayor, tenía ojos delicados. Y muchos concuerdan que la interpretación de estas palabras es un poco difícil porque realmente no es muy fácil traducir estas palabras en el original hebreo. Pero la mayoría concuerdan y dicen que lo que quiere decir acá es que los ojos de Lea eran tan delicados, tan débiles en un sentido, que carecían de brillo, carecían de esplendor. No sé si es que Lea tenía problemas de visión, de la vista o otra cosa por el estilo, pero lo que realmente quiere enfatizar acá y no se quiere hacer ver es que hay un contraste entre lo que es Lea y lo que es Raquel, porque incluso cuando Moisés relata esto, dice, pero
¿Se da cuenta? Pero, la palabra pero es en un contraste entre lo que era Lea y lo que era Raquel. Dice, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Aquí la descripción de Moisés, hermano, es precisa. Es literalmente, Raquel era una mujer mega, súper, mega hermosa. ¿Sabe por qué? Porque aquí habla de la forma y también habla de su rostro. O sea, su forma, su cuerpo era hermoso, era muy bello. Y sabemos que la forma natural, o al menos estéticamente hermosa de la mujer, y creo que eso es parte del diseño de Dios, porque Dios hace todo bello y hermoso, es lo que le llaman estilo reloj, ¿no? De arena. ¿Verdad que sí? Bueno, los hombros angostos y las caderas anchas, amplias. Ese estilo de reloj de arena era lo que parece literalmente acá que tenía Raquel. Raquel tenía un cuerpo hermoso y además tenía un hermoso rostro. Así que podríamos decir que Raquel fácilmente ganaría el Miss Universo en su tiempo si es que hubiera ese certamen. Fácilmente podría ganar. Así que entendiendo esto, podemos comprender por qué tan exagerado valor está dispuesto Jacob a pagar por ella. ¿Sabes? Dice 7 años, caramba, tanto tiempo, sí es mucho tiempo. Es mucho trabajo el que Jacob tenía que hacer. Y se cree que el cálculo que se da de estos 7 años duplicaba, o sea, era una cantidad exagerada de pago por una mujer. Sin embargo, Jacob dice, ¿sabes qué? Raquel vale 7 años. Y esos 7 años, Labán, yo los voy a pagar. ¿Pero por qué? Porque dice, Jacob amó a Raquel. Jacob está dispuesto a ser esclavo de su tío Labán por su hija menor. ¿Y qué hace Labán? Dice, ok, está bien, me parece conveniente, me parece muy bueno, 7 años. Está bien, quédate conmigo. O sea, firmemos el contrato, rápido, inmediato. Y vemos que Labán, mi hermano, era un hombre de negocios. Era un hombre tipo el presidente de Real Madrid, Florentino López. Es un hombre muy bueno, buen empresario, hace buenos negocios, pero cuando se trata de personas, de aprecio, no le importa nada. Tu sueldo es muy caro, ya tienes casi 30 y pico de años, te echo fuera. No importa si juegas muy bien, pero no me beneficia mi negocio. Así veremos cómo Labán trata a su propio sobrino. Dice acá claramente que se firmó un contrato, se hizo esto. Y mi hermano, lo que se puede meditar en este pasaje es darse cuenta realmente cómo la actitud de Jacob ilustra, es una ilustración, una muestra de lo que el hombre es capaz de hacer cuando realmente quiere y desea algo. Yo le aclaro y le digo, yo no haría lo que hizo Jacob por Raquel, yo no lo haría. Dirá, pero ¿por qué? Sencillo, porque yo no soy Jacob y yo no siento el amor y aprecio por Raquel, porque no la conozco ni tampoco estaba en ese momento. Mi hermano, lo que quiero darte a entender es que lo que para mí parece difícil, o sea, trabajar 7 años por una mujer, Dios mío, yo no lo haría. Pero Jacob sí lo hizo. Y lo que parece difícil o un gran sacrificio, para Jacob fue fácil, sencillo. Es lo que vemos. Pues dice la palabra del Señor. Pasemos a la tercera estructura. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como qué, como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Porque Jacob amaba a Raquel. Fue que estos 7 años le pasaron como 7 días. Literalmente fue rápido para él. ¿Pero por qué? Porque cada vez que tenía que levantar una pesada piedra, cada vez que tenía que trabajar, levantarse temprano, cuidar, para luego acostarse muy tarde, para volverse a levantar temprano, en su mente y corazón estaba, ¿quién? Raquel. Mi hermano, el amor produce trabajo. El verdadero amor produce servicio. Si tú amas a alguien, verdaderamente le vas a servir.
Vas a trabajar para Él. Y sabes, mi hermano, esto es algo digno de meditar. ¿Sabes por qué? Porque si realmente amamos a Dios, si realmente amamos su pacto, su promesa, te pregunto, ¿sirves a Dios? ¿Tu vida refleja un sacrificio por Dios, su llamado, su propósito? Medita esto, hermano, porque a veces se hace fácil para nosotros, fácil, tener que cambiar nuestros planes, nuestras agendas por un bien que consideramos muy importante. Va a llegar la bolsa, va a llegar un beneficio, no me importa qué pasará ese fin de semana, yo voy a quitar todo, me acostaré tarde, me levantaré temprano, pero yo voy y busco ese beneficio. Así somos nosotros, mi hermano. Hacemos sacrificio cuando se requieren, cuando lo que perseguimos o tratamos de alcanzar lo consideramos algo muy valioso. Déjame decirte que Jacob también hizo esto, porque amaba a Raquel, porque la quería, estuvo satisfecho, feliz de cumplir sus 7 años de trabajo. ¿Por qué? Porque quería estar con ella. Ahora te pregunto, mi hermano, ¿tú estás dispuesto a entregar toda tu vida por amor a Cristo? Toda tu vida de servicio, de sacrificio. Tendemos a evitar el sacrificio, el trabajo, porque queremos siempre estar cómodos, tranquilos. Pero la realidad, mi hermano, es que si tú amas al Señor, tú vas a trabajar para el Señor. Y tú estás dispuesto a hacer cualquier sacrificio. ¿Para qué? Para la gloria y la honra de su nombre. Y no será una carga para ti, porque tú le amas. Hermano, que sea el amor el motor de todo lo que tú haces. Pero el amor al Señor. Y sucede luego que Jacob cumple con su trabajo. 7 años, mi hermano, 7 años de trabajo. Fuerte. Mucho cansancio, mucho sudor. Le dice a su tío, dame mi mujer. O sea, ya él dice, ya me pertenece. ¿Por qué? Porque hay un contrato y yo ya cumplí como mi parte, así que dámela, es mía. ¿Qué dice? Luego, pues nada, esperaríamos que Labán diga, ok, Jacob, ya te la voy a dar, tómala. No, lo que sucede es que entonces Labán juntó a todos los varones y en aquel lugar hizo un banquete grande, muy espléndido. Empezaron a tomar, a celebrar y se cree, por la costumbre palestina, que la celebración no era un día, era una semana, eran 2 semanas, o sea, eran muchas semanas de celebración. ¿Y qué sucede? Dice que Labán de noche toma a su hija Lea y se la introduce a su sobrino Jacob. En la noche. ¿Y qué sucede, mi hermano? Dice la palabra del Señor y él se llegó a ella. O sea, Jacob se acostó y tuvo una relación íntima, sexual, ¿con quién? ¿Con Raquel? Él pensaba que era Raquel, pero no era Raquel, era Lea. Y lo que sucede es que venía la mañana, y aquí era Lea. ¿Y qué dice Jacob a Labán? ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Mano, Jacob está en shock, conmocionado, está herido, está lleno de ira y enojo. ¿Por qué? Porque ha sido engañado por su tío, por su propia familia. Porque recibiendo 7 años de trabajo, viene su tío y le mete a Lea. Pero quién era Jacob? Recuerdas el engañador. Pero ahora él es engañado. ¿Te das cuenta, mi hermano, cómo lo que hacemos trae consecuencias?
Sí, son consecuencias del pecado de su tío, pero también del pecado que él una vez cometió contra su propio padre y su hermano. Pero acá tú dirás, pero ¿cómo es posible que Jacob sea tan fácilmente engañado? O sea, acabamos de decir que Lea era muy distinta a Raquel. Pero hermano, considera estos dos puntos. Uno, hay un banquete muy grande y un banquete se toma vino. Eran semanas, eran días de celebración, así que Jacob quizás estaba un poco afectado por el vino, estaba muy cansado y además dice que su tío la lleva de noche, no de día. Él no es muy tonto. Vaya la de noche, donde todo está oscuro. Usted dirá, no, pero es que no había bombillo. No, ya no había bombilla, no había luz LED, no había nada. Acuérdate que eso era hace años y literalmente cuando era de noche, no hay nada de luz. Y quizás si usted toda su vida ha vivido en una región civilizada no va a entender eso, pero yo una vez fui a un lugar un poco lejano, mi hermano, y cuando llegaba la noche era una noche espesa. Literalmente tú no ves nada y te podías fácilmente chocar con cualquier cosa. Cuando llegaba la noche, era una noche literalmente para dormir, nada más para eso. Donde estabas, ahí dormías. Así que mi hermano, Jacob no podía, uno, ni ver quién era la persona, y segundo, no estaba en la condición más apta para lograr hacerlo. Pero también hay que considerar que cuando Jacob estaba en esa intimidad con Lea, no veía a Lea, no. Jacob proyectaba en Lea lo que él quería y deseaba, que en ese momento él creía que lo estaba consumando. Pero no consumó su pacto matrimonial con la mujer que amaba, sino con una mujer que no era su mujer, Lea. Por lo tanto, mi hermano, este acto es súpermente grave, no es cualquier cosa, porque al momento de unirse con ella, consumado es el pacto. Quizás hoy no se hace mucha referencia al acto sexual como la consumación de un pacto matrimonial, pero en esa costumbre, mi hermano, se hacía la celebración, la fiesta, pero si no había esa unión, ese llegarse a la pareja, realmente no estaban casados. O sea, realmente no había matrimonio hasta que llegara ese momento. ¿Y qué sucede? Pues sucede que Jacob fue la víctima del engaño de Labán, pero también de Lea. ¿Por qué? Porque dice que venía la mañana, he aquí era Lea, ¿verdad? Y Jacob le dice, ¿qué has hecho? Pero el versículo 24 dice, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Es como un regalo de matrimonio. Toma tu regalo, tu recompensa. Mano, esto es un plan macabro, horrible, espantoso, que no hay palabras realmente para describir lo que está sucediendo. Y tú dices, ¿acaso Dios aprueba todo eso? Porque acaba de decir que Dios es soberano. No, hermano, Dios no lo aprueba, pero Dios en su providencia lo permite. ¿Pero por qué? Porque en el plan de Dios hay hombres pecadores como tú y como yo. Y Dios en su providencia permite cosas como estas. Pecado, consecuencias, pecado, consecuencia. Y dice Labán, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. ¿Usted qué cree que Jacob hizo cuando escuchó esto? ¡Ah! ¡Wow, tío! Tienes razón. Discúlpame, me equivoqué. No, no. Esta es una excusa, una justificación terrible. Porque sí, es así, pero ¿por qué no le dijiste al comienzo de todo? ¿Por qué no le dijiste, mira, Jacob, no puedes, o sea, no puedes porque la Lea, la mayor, no está casada. No, pero Labán no lo hizo, ¿sabes por qué? Porque él quería 7 años de trabajo gratis, literalmente gratis. Lo quería. Él no pensó en su sobrino, pensó en sí mismo. ¿Te das cuenta cómo la historia se repite, mi hermano? Pero en este caso Jacob es el que sufre el engaño y no él hace sufrir a otro. Y tú dirás, ¿cómo que 7 años gratis? Pues mira lo que dice Labán, la solución de Labán es esta.
¿Sabes qué? Mira, cumple la semana de esta y se te dará también la otra. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el precio? Por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¡Wow! Labán no quería nada. 7 años más. Cuando Labán era un hombre despiadado. Solamente pensaba en su interés, en su empresa. De que su empresa prosperara aún mucho más, otros 7 años más. Y te digo prosperar literalmente porque la sola presencia de Jacob en sus negocios hacía que todo floreciera. Capítulos siguientes te darás cuenta cuando ya Jacob le dice a su tío, tío, ya me voy. Y el tío le dice, no, no, quédate, porque contigo es prosperado. Así que, hermano, lo que Labán hace con Jacob es un total y completo engaño. Porque no le dice, ok, mira, cumple una semana con esta y eso quiere decir que realmente estableciera o decidiera continuar lo que ya comenzó, el matrimonio con Lea. A pesar de que no la quería. Dice, termina, quédate con Lea y yo te daré también la otra, pero por otros 7 años más. Oye, Labán, tú me engañaste, Labán. 1 año, 2 años, creo que sería razonable. No, 7 años. ¿Quieres la otra hija? ¿Quieres a Raquel? Claro que la quiero. O no, otros 7 años más. ¿Qué haces tú, mi hermano, o mi amigo? Tú dices, no, a trabajar otros 7 años. Yo no lo haría. ¿Cómo? Pues dice la palabra, e hizo Jacob así. ¿Sí? Trabajó 14 años por Raquel. Y dice, y cumplió la semana de aquella, y él le dio así por fin, le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y Dios la van a Raquel también, se da cuenta, eso era una costumbre, le da como un regalo, pues también a Raquel le da una sierva que se llama Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Te das cuenta, acá todo es intencional. Moisés aclara y dice, a pesar de que Jacob se ha casado con 2 mujeres, él amaba más a una que a otra. Amaba más a Raquel. Tú dirás, pero ¿por qué? Exclusividad y aquello, creo que por cierto punto un poco razonable, aunque tampoco se puede llegar a decir que está bien esto. Y tú dirás, pero ¿por qué pasan este tipo de cosas? Mi hermano, porque es que el diseño de Dios siempre fue un hombre y una mujer. Aquí 2, 3, 5 esposas no fue algo que Dios aprobó. O si no, ve las consecuencias de tener 2, 3, 5 mujeres. Es un caos total. ¿Por qué? Porque eso no es algo que Dios planificó. Es una costumbre humana. Pero acá lo que vemos es que Jacob ama más a Raquel que a Lea. Y esto es por 2 razones claras. Uno, lo primero, lo principal, Raquel es un principio amor a Raquel. Y segundo, Lea fue parte del engaño que él sufrió. Y tercero, y quizás no sea muy importante, no sé si para usted es importante, Lea no era muy bonita como Raquel. Y quizás esto no es tan importante en el contexto, pero quizás personas que señalan eso como algo malo, ¿no? El desear o escoger entre algo hermoso y algo poco hermoso. Pero como un hombre del Señor decía, nuestro ojo, mi hermano, está impactado por la imagen de Dios. Porque recuerda, en nosotros está la imagen de Dios. Y tú ves la creación, mi hermano, tú vas a ver hermosuras, bellezas. Agarra un caracol. No digo que lo partas por la mitad, porque eso sería algo muy cruel. Pero agarra un caracol y ve la forma que tiene. Los científicos no pueden llegar a explicar cómo ciertos animales, objetos, tienen un cálculo perfecto. Mi hermano, Dios es un Dios que crea bellezas, hermosuras. Así que si usted percibe una cosa más fea, otra cosa más bonita, no es un pecado. Tienes la imagen de Dios en ti. No está mal. De hecho,
el hombre como imagen de Dios debe crear también obras de arte, bellezas, que permitan que el hombre vea la gloria de Dios reflejada en ellas. Así que no estaba mal esto, en cierto sentido. Pero sí podemos ver, mi hermano, cómo la gracia de Dios y la providencia orquesta todo este pecado y todo este mal. Dice la palabra Romanos 8:28, que aquellos que son llamados y escogidos por Dios y ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios orquesta todo para bien. Y tú cuando citas este pasaje, tú quizás piensas solamente en el mal que hacen otros, en el cual tú eres afectado. Pero hermano, aquí dice todo, incluso tu pecado, todo, tus ofensas, tus rebeliones, Dios las orquesta para un bien mayor. Pero eso no quita de que no sufras las consecuencias de tus actos. Solamente digo que Dios por su misericordia y gracia va a orquestar ese mal y esas consecuencias. ¿Para qué? Para que su plan se cumpla. Porque recuerda, hay cumplimiento en medio del caos. De tu caos, de mi caos. Dios aún todavía sigue adelante, guiando, avanzando su plan glorioso. Quizás no sé si tú te diste cuenta, mi hermano, pero el plan de Dios, el propósito de Dios en esta escena era que Jacob continuara con el pacto y la promesa de traer y producir una gran nación. Pero una nación que saldría ¿de dónde? De una simiente, de una semilla. Mi hermano, un rey no es nada sin su pueblo. Así que date cuenta que cuando esta historia es narrada a la luz de lo que es la historia de la redención, podemos ver cómo Dios poco a poco va desarrollando, va trabajando su perfecto plan. Para que el rey gobierne, necesita un pueblo, el pueblo de Dios, para el rey del reino. Así que este pueblo, mi hermano, este pueblo, el cual sería gobernado por el rey Cristo, no vendría si esto no sucede. ¿Qué sucede? Dice que vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Otra vez se repite la historia. Y dice, consiguió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Se da cuenta, Lea quería a Jacob, aunque Jacob no la amaba a ella. Y dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Llamó su nombre, ¿qué? Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. ¿Qué sucede acá? Lo que sucede es que se está cumpliendo el pacto y la promesa de Dios. ¿Pero con quién? Con la despreciada. Hermano, Lea era la despreciada de Jacob, pero también recuerda lo que Lea hizo junto con su padre. O sea, vemos errores, equivocaciones, pecados que traen consecuencias, y aún todavía en esas consecuencias o resultado de la maldad del hombre, Dios está obrando. Dios está cumpliendo su plan. Y lo que eso nos permite meditar, mi hermano, es que realmente no hay nada, ni siquiera tú ni yo, que detenga el reino de Dios. Si tú te colocas en el camino en el cual el reino de Dios avanzará y obrará para la gloria de su nombre, si tú te colocas en el camino, mi hermano, te digo, Dios te quitará o te pasará por encima, pero su plan se va a cumplir. Se va a cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque su providencia alcanza incluso hasta nuestros errores, nuestras equivocaciones. A veces nos lamentamos y decimos, pero ¿qué hice? ¿Qué error cometí? Hermano, arrepiéntete del pecado que cometiste. Pero levántate y camina hacia el propósito de Dios, porque Dios incluso obrará en eso.
tus errores, en tus debilidades, Dios cumplirá su plan. ¿Sabes por qué? Porque tú abandonas, porque tú dudas, porque tú rechazas a Dios, porque tú eres infiel, pero Dios es fiel. Pero Dios no abandona, pero Dios es el Rey soberano, el cual ha decidido forjar, crear un pueblo para gobernar. Lo que vemos aquí, mi hermano, a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo mismo, es que Dios cumple su plan. ¿Por qué? Porque dice que su cuarto hijo fue Judá. ¿Y sabe quién es Judá, mi hermano? Judá es aquel pilar de aquella tribu de la cual vendría el Rey, Jesucristo. ¿Te das cuenta, hermano? Es hermoso, es maravilloso. ¿Te das cuenta que el origen de la tribu, donde viene el Rey, Cristo, el Señor, es la mujer rechazada, la mujer engañadora? Es increíble luego ver en el capítulo que viene que las demás tribus, porque son 12 tribus que formaron la nación de Israel, que son la plataforma para que algo mayor venga a nosotros, vienen de una mujer inconforme con su marido, el que le dice, es culpa tuya que no tengo hijos. Viene de unas siervas que tenían Lea y Raquel. Es increíble de hacer cuenta que no se trata de nosotros, no. No se trata de cuántas obras, cuánta vida perfecta puedas ofrecer a Dios para que Dios esté complacido en ti. No se ha tratado siempre del plan de Dios. Porque aun cuando tú agarras el rompecabezas y le partes y le das golpes, Dios permite que cuando esas piezas caigan, se vuelvan a armar y se vea reflejado su plan, su propósito. Así que, mi hermano, si realmente crees esto y abrazas esto, entenderás ahora sí cómo es que por medio de uno, de Cristo el Señor, la simiente, la verdadera semilla que tenía que ser enterrada para dar vida, para ser como un árbol, como una semilla que tenía que morir para luego ser sembrada y dar un árbol gigantesco donde daría frutos y muchos frutos, generaciones y más generaciones de un pacto, de una promesa. Mi hermano, recuerda, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que, mi hermano, entiende que por medio de uno, por medio de Cristo, como dice Efesios, todos somos uno solo. Un solo pueblo, una nación. Y por lo dice en Efesios, y somos la morada de Dios. Somos el templo de Dios. Somos la generación del reino. Pero por uno. Por Cristo. Así que, mi hermano, clama y di lo que dice Lea. ¿Qué dice Lea? Esta vez alabaré a Jehová. Amén. Alaba al Señor, exáltale con gozo y alegría, hermano, porque ya su plan ha sido hecho realidad, cumplido. En aquel que según la carne es de la tribu de Judá. En aquel cuya sangre fue el precio a pagar. No para recibir a una Raquel, sino para recibir una
pueblo, una nación, hombres y mujeres que por su sacrificio serían entregados por el Padre a su propio Hijo. Permite ver la gloria de Dios y la gracia de Cristo aún en esta historia. Y verás cómo la gloria de Dios y el Evangelio puede impactar también tu vida y mi vida. Hermano, no se trata solamente de leer el pasaje, de escuchar un sermón. Espero por la gracia del Señor que sea más que eso. Espero que sea creer que la mano de Dios, que la providencia de Dios está en el control de todo. Aún de nuestras equivocaciones, hermano. Aún nuestros errores. Cree lo que dice Romanos 8:28, que Dios va a orquestar todo para un bien mayor. Y que al final de todo, en el caos, en las equivocaciones y errores del hombre, verás la gloria del Señor y verás el cumplimiento de la promesa. Así que, mi hermano, cree esto, abrázalo, cree que la providencia de Dios y la gracia del Señor es tan grande que aún a pesar de que has cometido errores y equivocaciones, Dios va a orquestar eso para el bien de ti. Porque tú amas a Dios. Y porque al final del día, como meditamos hace, creo que el día viernes, si tú no quieres obedecer ahora, Dios te va a llevar a obedecer. Te va a obligar a hacerlo. Créelo. Pero por favor, no hagas lo que estos hombres hicieron, porque esto fue escrito para ejemplo de nosotros, para que quede como ejemplo. No para cometer los mismos errores, mi hermano. Y amigo, aquí presente, quisiera invitarte a que entiendas que no hay errores, no hay pecado tan grande, tan horrible, tan espantoso o escandaloso, que Dios no pueda convertirlos, que Dios pueda transformarlos, que Dios no pueda quitarlo y echarlo al fondo del mar para que seas perdonado y ahora sea parte del redil y la generación del reino de Dios. Todavía estás a tiempo. Todavía puedes ser parte del pueblo de Dios, el cual será gobernado por el Rey Cristo. Así que mi hermano y amigo, damos gracias al Señor por esta palabra, por este mensaje, y pidamos a Él que esta verdad se atesore en nuestros corazones.